Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo Tardes, doctor. está? Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Habíamos iniciado ayer, estos días, hablando de la tuberculosis, su diagnóstico y todavía no hemos entrado en el tratamiento. Si me escuchan, por favor, cada minuto alguien que diga sí, sí, ¿de acuerdo? Sí, Doc, sí se escucha. Ya. Cada minuto, sí. Para entender que no están dormidos. Póngase, por favor, en las cámaras. ¿Sí? Yo les voy viendo ahí. Espérese. Ya, listo. Habíamos hablado del tratamiento, del diagnóstico y algo ya habíamos bosquejado el tratamiento de alguna manera. Pero por algún motivo no tenía la diapositiva del comienzo de la tuberculosis que necesitamos conocerla. Sí, en realidad la tuberculosis es una de las enfermedades icónicas. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la tuberculosis vamos a ver que en ella se resume la evolución de la medicina. ¿Sí? Cómo hemos manejado la tuberculosis hasta ahora, cómo se sigue luchando. Entonces, definitivamente, dentro de las enfermedades infecciosas, esto es el símbolo de la lucha contra las enfermedades infecciosas. La guerra de los mundos, dice, este es un autor, José Caminero, que siempre nos ha formado parte de los comités de diagnóstico de tuberculosis. ¿De acuerdo? Ciérrale, por favor. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Acordamos. Ya vimos, ¿no? Alguna reseña histórica de la tuberculosis. Es una de las enfermedades más antiguas. ¿Sí? Más antiguas. En realidad, hay momias, ¿no? En el Perú, en Egipto, en Suecia, donde se ha encontrado el bacilo. Y en los estudios genéticos han permitido datar de dónde, cuándo viene el bacilo de la tuberculosis. ¿Sí? Se origina en las micobacterias atípicas. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está micobacteria que se ha encontrado datada en 150 millones de años. Pero para la tuberculosis pulmonar, parece que el antecesor es Mycobacterium bovis. ¿Por qué? Porque pasó a los humanos por la domesticación. Cuando domesticamos nosotros a los animales para, en vez de cazarlos, criarlos y comérnoslo, ¿sí? Los 10.000 años. Sin embargo, se ha datado hasta 15 a 20.000 años. Hay estudios más nuevos que me dicen, no, tal vez 9.000 nomás sea. Los genetistas van viendo eso, ¿no? ¿Sí? Pero en los últimos 100 a 150 años ha venido afectando a poblaciones más vulnerables. A las poblaciones más vulnerables. Es la enfermedad infecciosa más importante y de mayor mortalidad en el mundo. Le supera al SIDA. Le supera al COVID. Ah, claro que ahora tenemos la pandemia, ¿no? Pues en la pandemia la cosa cambió. Por el momento. Porque después la pandemia desaparecerá y la tuberculosis seguirá matando gente. ¿De acuerdo? Fíjese, se habla de que hasta 3 millones de años puede estar con el ser humano, ¿no? Desde cuando éramos Homo erectus, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, mucho tiempo hay evidencias de que el micobacterio nos ha acompañado. ¿Dónde empezó? En el suelo. Las micobacterias. De ahí se contaminaron los animales. La foca, la oveja, la cabra, la vaca, el búfalo. Nosotros los domesticamos, esto es Mycobacterium bovis, el que tiene que ver con ellos, y pasó al hombre. Una enfermedad que nos contaminó por la domesticación. ¿Ya? Eso es muy interesante. Fíjase que dentro de la reseña histórica, ¿sí? Desde Hipócrates hasta el siglo XIX no se sabía quién era la causa de la tuberculosis. Se le atribuía a un montón de cosas, ¿no? Recién en el siglo XIX, al final del siglo XIX, Koch identifica al bacilo. Mientras tanto no sabíamos, obviamente. Hipócrates, Galeno daban de comer a la gente para tratarle, porque sabían que la tuberculosis consume a la persona y decían que la persona está consumida estística.
Ya se vio el término de tuberculosis. Los que han pasado por aquí hemos visto muchos pacientes tuberculosos, ¿no? ¿Qué les parece? Terribles, terribles. Cada minuto me dicen que sí están, por favor. ¿Ya? En el siglo XVIII o XVII, ejercicio, quina, café, cacao, tabaco para tratar. Ahora, siglo XXI, seguimos con esto. Los naturistas siguen dando productos naturales para tratar las enfermedades, sin base científica. Se han quedado en el siglo XVII. Entonces, desde el 865 al 882, estos autores ya nos hacen pensar en la naturaleza infecciosa. Y es Koch quien publica en el 82, ¿sí? Aísla el bacilo y dice, ha sido causado por este bacilo. Y también en esta época se empieza a recomendar a los enfermos el tratamiento en sanatorios de tuberculosis. Época sanatorial. ¿Sí? Fíjese, la historia natural de la enfermedad nos indica, la historia natural no es más que ver lo que pasa con la enfermedad sin intervenir en ella, ¿no? Tiene tuberculosis, veo qué pasa. A los 5 años se muere la mitad de los enfermos. A los 18 meses se muere la cuarta parte. Se curan espontáneamente el 25 a 30%. ¿Ah? Hay enfermos que se curan de tuberculosis sin tratamiento. ¿Por qué? Cuando las defensas son buenas pueden contener la infección. El resto de los que no se mueren o se curan espontáneamente continúan crónicos diseminando la enfermedad. Por lo tanto, para acabar con la tuberculosis hay que no matar a los enfermos, ¿sí? Sino curarlos. Eso es lo clave. Tratamiento, fíjese, estábamos viendo. En el siglo XVII o el XVIII, bueno, dábamos antiflogísticos, sangrías, vomitivos, purgantes, dieta suave, sin nada. En la fase ulcerativa, bálsamos, expectorantes y opio. Buena la nota porque les dábamos opio y pasaban contentos los pacientes, sin dolor y felices. ¿De acuerdo? En el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, es decir, hasta hace 100 años, ¿no? Utilizamos el tratamiento en sanatorios. ¿Ya? En los sanatorios los pacientes se curaban hasta el 40%, un poquito más de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque les alimentaban bien. Les alimentaban bien. Si estaban en fase inicial, conseguían curas del 71%. Bueno, porque ahora en tuberculosis resistente en nuestro país la tasa de curación bordea el 70%. Un poquito más. ¿Por qué les curaban? Porque les alimentaban bien y mejoraban la sobrevida de ellos. Y en etapas avanzadas la curación era muy baja, lo que nos indica que hay que diagnosticar y tratar precozmente. ¿De acuerdo? Diagnosticar y buscar tuberculosis para tratar. En el siglo XX recién se descubren los antibióticos. Fíjese que pasó del final del siglo XX, del siglo XIX, 1880 hasta 1940, es decir, unos 60 años, que ya sabíamos que era un bicho, una bacteria que producía tuberculosis y no teníamos. Igual se seguía muriendo. Se hacía sangrías, esta es la foto de una sanguijuela, y tratábamos la tuberculosis con sanguijuela para sacarle la mala sangre, ¿no? Hasta ahora seguimos sacando sangre y decimos que es mala, ¿sí? Porque está un poquito elevado el hematocrito, quítale la sangre, ¿sí? Eso lo vemos. No hemos cambiado mucho. Esto es un sanatorio de tuberculosis. Parece el Pablo Arturo, ¿no es cierto? De afuera, ¿sí? Con Sí, doc. terrazas acá para solearles. Y les ponían ahí a los pacientes. Fíjese, esto es sanatorios de Leysin, donde se promueve el tratamiento de la tuberculosis pulmonar por el método de sanatorio
Esto me da coraje porque primero es viernes que podemos. Buenas. ¿Se unieron? Sí, se lo escucha, Bueno, doc. aquí Sí se le escucha, estamos. Doc. Ahí se le escucha, doctor. Ya, ¿sí me escuchan? Sí se le Sí, escucha, Doc. eso. Entonces, ahí se proponía ya la curación de altura, lo que les contaba, ¿no? Que el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, un francés, en 1875 ya publicó un trabajo indicando que en la altura de Quito hay menos tuberculosis. Y con otros autores que habían vivido en la altura llevaron la idea de curar con la altura. ¿Ya? Porque el bacilo es aerobio, estricto. Entonces estaban descabellados. ¿Ya? Este es un sanatorio de tuberculosis donde fíjense en la cantidad de recién nacidos con tuberculosis. Era una peste para eso, ¿no? Gran mortalidad infantil. Meningitis tuberculosa. Ahora ya es más raro ver niños con tuberculosis. Tenemos, pero es más raro. La vacuna, ¿no? La BCG ha contribuido a eso. Estos son un sanatorio en Cataluña. Ahí están los pacientes tomando solcito para curarse de la tuberculosis. Esto es tratamiento de la tuberculosis por el sol. Esto es mal de pot. Vean las espaldas, todo deformadas. Entonces, las hacen acostar para que el sol les cure de la tuberculosis. No ha pasado mucho. Seguimos con ese tipo de curas, ¿o no? También hay tratamientos quirúrgicos para sacar el pulmón malo, condotomías, toracoplastias, resecciones, etcétera. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros un aparato que, ¿le han visto aquí este aparato ustedes? Ahí está. Miren. ¿Dónde está? Ahorita lo van a ver. Este aparato servía para hacer neumotórax terapéutico. Le metían aire al pulmón para colapsarle al pulmón y que no crezca el vacío. ¿Sí? En 1918 se usaba. Y nosotros tenemos aquí dos aparatos. Estos. No los usamos, obviamente. Aquí está aplicando neumotórax en 1928. Funcionando el tórax, la fase es típica de tuberculosis. Sin lugar a dudas, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí una toracoplastia. Esto se hacía. Claro, el paciente se moría, ¿no? No de la TB, sino de las infecciones. Habría que hacer algo. Por eso digo que la tuberculosis nos recuerda la historia de la medicina. ¿Sí? Cómo el hombre se enfrenta a la enfermedad, no sabe qué es y se inventa tratamientos. Desde lo natural, de los opios, de los bálsamos, las sanguijuelas, hasta cura de altura, sanatorios, cirugías, cura solar, etcétera, ¿no? Vea una toracoplastia. A la radiografía, pulmón de este lado bueno y aquí casi sin tórax. Le sacaron un pedazo de tórax para ver si se cura. Aquí está un neumoperitoneo para colapsar el pulmón. Vea las imágenes de tuberculosis que ya las conocemos. Neumoperitoneo. Le metieron aire en el peritoneo a ver si se colapsa el pulmón. Aquí tenemos plumbaje, ¿no? ¿Miren? Aquí las pelotitas que se llamaban como pelotas de tenis que le metían en el tórax para colapsar el pulmón malo. ¿Ya? Y este es un moderno equipo de electroterapia en 1905, donde le metían al paciente para medio electrocutarle y a veces se muere el vacío. No hemos cambiado mucho. Ahora hay magnetoterapia. ¿Han visto? ¿Han oído? Les ponen magnetos terapéuticos y para curar la tuberculosis, el cáncer y todo. Siglo XXI no hemos cambiado. Aquí le están haciendo electroterapia. Ahora magnetos. Aquí, fíjese, si la luz solar es buena para tratar la tuberculosis, y en Europa en invierno no hay luz, hay que crear una lámpara de sol. ¿No les parece? Y entonces idearon esta lámpara de sol para tratar la tuberculosis. Y fíjese lo que dice. El tratamiento de la tuberculosis, a ver, la lámpara de sol es un tratamiento para la tuberculosis bien establecido. Eso era.
hasta que tuvo que pasar el tiempo y que este señor Wassman, junto a Fleming de la penicilina, él desarrolló un antibiótico, la streptomicina, y cambió. La medicina cambió, las infecciones cambiaron con el uso de antibióticos. Ya dejamos de morirnos con las infecciones. Y en la tuberculosis es eso. ¿De acuerdo? Este es Wassman con su ayudante, ¿no? Schwartz. Y él ganó el premio Nobel de Medicina por eso, se peleó con su ayudante y el premio le dio a él la plata. ¿Aló? ¿Aló? Dime. Dime. ¿Aló? ¿Cómo te va, mi hermano? Cuéntame. Ya, espérame un ratito, ya te mando. Ya te va a ver, espérame unos minutitos. ¿Sí? Ok. Entonces, él descubrió la streptomicina y ahí cambió la cosa. ¿No? Aquí vemos algo de la epidemiología, no me interesa. ¿Cuál es la cadena epidemiológica? El agente causal es el bacilo. ¿Sí? El reservorio, ¿quién tiene? El bacilo. La fuente de infección, quien esté infectado y contagia el bacilo. El mecanismo de transmisión por el que se transmite y el huésped susceptible. Es la cadena, ¿no es cierto? Así es, un huésped, un agente causal, un mecanismo de transmisión. En la tuberculosis, el agente causal es el hombre. No, es tuberculator. ¿Sí? El bacilo, ¿sí? Este es el bacilo. El micobacterio que está en un complejo. No es solo una bacteria, es un complejo en el que está Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum, microti, caneti, pinnipedi y caprae. Todos estos son Mycobacterium, complejo Mycobacterium tuberculosis. Identificar genéticamente a uno se puede, pero a la cuenta no me importa, porque si es bovis o africano, le trato igual porque es complejo Mycobacterium tuberculosis. ¿De acuerdo? Él es el agente causal. Aquí el árbol genealógico, vean. Varias cepas, Carneti, Beijing, Manila, son cepas, ¿no? Cada una más virulenta que la otra. Se puede secuenciar genéticamente. Entonces, este complejo son bacterias bacilo alcohol ácido resistentes. Por eso le llamamos VAR. Son resistentes al frío, a la congelación y desecación. No se mueren. Pero sensibles al calor, luz solar y radiaciones. Por eso le dábamos luz. ¿No es cierto? Pues no se moría. Pero se utilizan lámparas, por ejemplo, ultravioletas para esterilizar los ambientes donde puede haber tuberculosis. ¿Sí me están oyendo? Sí, doctor. Sí, ¿No? Una cosa, es un aerobio estricto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que depende de oxígeno para vivir. Si no tiene mucho oxígeno, o se muere o no crece, se queda inactivo. Claro. Y esto es importante, tiene un comportamiento polivalente según el medio. Hay bacilos que crecen mucho, otros que crecen poco, otros que se quedan dormidos. Por eso ya vamos a ver la importancia que tiene del tratamiento. Tienen muy lenta capacidad de división. Entonces no se reproducen rápido y ¿qué pasa? No nos dan sintomatología. Muy poco. Ya cuando diagnosticaron la tuberculosis por tenido meses de tuberculosis. Demora en consultar. Eso es un problema. La pared del bicho está cubierta por ácido micólico, que es una coraza en la pared. La pared de las bacterias tiene peptidoglucanos, ¿no es cierto? Y esta tiene, aparte de eso, una red de lípidos, una coraza de lípidos de ácidos micólicos, que la hace muy resistente. Eso es importantísimo. Entonces es un bicho con armadura. Difícil de matar. Es alcohol ácido resistente.
Y eso hace que le da algo antibiótico y no muere fácilmente. Aparte de eso, como crece lentamente, usted no puede matarle fácilmente porque no se divide rápido. Y como tiene varias poblaciones bacilares, hay bacilos que están dormidos. Si están dormidos, ¿cómo le trata? ¿Cómo le mata? ¿Ya? Por eso hay que combinar antibióticos. Vea, la capacidad lenta se demora hasta un día en dividirse. En cambio, que el estafilococo en 60 minutos se divide. Por eso, una infección por estafilococo me da rápido la infección. En cambio, este se demora mucho tiempo. Esto me da una clínica lenta, lo que decíamos, ¿no? Demora excesiva en consultar, diagnósticos tardíos. Largo tiempo de contagio de los tuberculosos cuando son diagnosticados. Ya nos llegan tarde. Por eso hay que buscar a los tuberculosis antes, hay que salir a buscarlos. ¿Sí? La forma de transmisión, aerógena, está tosiendo, está estornudando, tosiendo y mire las gotitas como lanza. En cada gotita pueden venir los bacilos. Quedan suspendidos en el medio ambiente y nosotros les inhalamos. No hay otra forma. El reservorio es el hombre sano infectado. Somos los reservorios, los hombres. Como tenemos TB latente, está en nosotros. Y la única manera de que se muera la tuberculosis es matar al cristiano. No nos vamos a matar, pero sería la solución. ¿Ya? Esta diapositiva, ustedes me disculpan, pero no importa. Es antigua, porque me dice que la población mundial es 6.000 millones de personas. Ahora, ¿cuántos son? 8.000 millones de personas. Esto ha pasado en 20 años. Pero no importa. Están infectados 2.000 millones de personas. Infectados. Son reservorios. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Quién es la fuente de infección? El hombre sano enfermo. El infectado sano, perdón, el sano infectado no contamina. Tiene infección latente, no contamina. Pero el que se enferma bota los bacilos. Hay enfermos más de 16 a 20 millones de personas y más de medio millón de personas con tuberculosis resistente en el mundo. Otra fuente de infección pueden ser los animales, especialmente los bovinos que tienen Mycobacterium bovis. ¿Ya? Puede venir en la leche. Por lo tanto, hay mayor incidencia de tuberculosis pulmonares y gastrointestinales en los pacientes o las personas que consumen leche no pasteurizada. ¿No? También los monos, los perros, los gatos podrían pasar, pero es menos frecuente. Somos más humanos contaminados que animales, por lo tanto, la contaminación es del hombre enfermo, no el infectado. Reservorio, el hombre sano infectado o los animales podrían ser, pero no son reservorio ni los utensilios de cocina ni nada de eso. El paciente con tuberculosis no contamina la tuberculosis en los platos, en la vajilla, en los tenedores, al abrazarle, sí, si es que nos tose. Por eso no necesitamos aislar la vajilla. Con la bala y está bien. Sin embargo, eso no es cierto porque en los otros hospitales este servicio de fisiología le tienen miedo. Y la vajilla es descartable todo para acá. Pero no es eso. Forma de transmisión, no se nos pasó la diapositiva, aerógena, ¿no? Tosiendo, por tos. Entonces, ¿quién transmite? La persona que más tose, la que tiene BK positivo de esputo, los pacientes sin tratamiento, los enfermos que acaban de iniciar tratamiento y los con pobre respuesta, son los que más transmiten, los dos primeros más. Por lo tanto, la estrategia para tratar es impedir la infección es tratarles tempranamente. ¿De acuerdo? Ya. Formas de transmisión infrecuentes. Cutáneo mucosa, urogenital, inoculación transplacentaria, es muy raro. Si alguien tiene un caso de transplacentaria hay que publicarlo, ¿no? Es una cosa muy rara. Podría darse, pero no es. ¿De acuerdo? ¿Quién es el huésped susceptible?
Ya vimos, ¿no? El bicho, el reservorio, la fuente de infección, la forma de transmisión y el susceptible. ¿De qué depende? De la oportunidad de infección. Es susceptible aquel que esté en contacto estrecho con un enfermo. Si yo no tengo contacto con un tuberculoso, ¿me va a pasar tuberculosis? Nunca. Pero si yo vivo con un enfermo tuberculoso, sí. En la pandemia, ¿qué ha pasado? Hubo un confinamiento. Todas las personas pasamos en confinamiento en la casa. Si había tuberculoso en la casa, todos se contaminaron de tuberculosis. Tenemos familias enteras con tuberculosis ahora. Aquí tenemos 2, 3 pacientes. 2 señoras más el otro que estuvo por allá. Y nos vienen familias enteras. ¿Por qué? Porque nos contaminamos al vivir juntos más tiempo. Y mientras menos salgamos y nos quedemos ahí, más nos infectaremos. Los hábitos del género habría que pensar, ¿no? Más es esto. ¿De qué depende también? De la susceptibilidad del huésped, la inmunidad. Porque si no estoy bien inmune, no tengo inmunidad, no tengo defensas, me puedo infectar y enfermar mucho más. La edad, obviamente, desnutrición, tabaco, VIH, diabetes, siendo el VIH uno de los principales problemas por la inmunidad celular que ellos tienen. ¿De acuerdo? Este es el huésped susceptible. Desnutridos, sin alimentación adecuada y que viven en contacto con pacientes enfermos en la familia. ¿Sí? Eso es muy interesante. Hay que trabajar en eso. Pero una cosa es una cosa es infectarnos y otra cosa es enfermarnos. Si yo tengo un sistema inmune adecuado, ¿de acuerdo? Un sistema inmune adecuado, yo no voy a tener problema así me infecte, porque no voy a poder enfermarme. ¿Ya? Pero si tengo inmunidad deprimida, me voy a enfermar fácilmente. Por ejemplo, el SIDA tiene 170 veces más posibilidad de enfermarse luego de infectarse. ¿Sí? Si está solo con infección, 110 veces. Solo por ser VIH positivo, sin SIDA. En la silicosis, 30 veces más. Y en otras inmunodepresiones, por ejemplo, diabetes, de 4 a 16 veces más posibilidad de enfermarme cuando me infecto. Por lo tanto, el SIDA constituye el principal riesgo para que una persona se infecte y se enferme. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la coinfección de VIH es súper importante analizar. Son igual de infectivos que los pacientes sin infección, pero con mayor capacidad de enfermarse. Esto es importante. Si yo me infecto de tuberculosis y no tengo VIH, me puedo enfermar el 10% de probabilidades en toda mi vida. Quiere decir que si tengo 100 pacientes con tuberculosis, infección, 10% de ellos, es decir, 10 se enfermarán de tuberculosis a lo largo de toda la vida. ¿Me cachan? Ya. En cambio, que si tiene VIH, lo harán del 5 a 10%, pero cada año. ¿Ya? Entonces, tenaces. Por eso hay la campaña y los lineamientos para tratar la coinfección de VIH. Y al paciente con VIH hacerle tamizaje y profilaxis para tuberculosis, y al paciente con TB hacerle tamizaje para VIH. Porque o si no, tenemos problemas. La historia natural ya vimos, ¿no? La exposición a un tuberculoso, nos infectamos y podemos quedarnos como TB infecciosa toda la vida o infecciosa, con BK positivo y por último morir. Hay que cortar la cadena, hay que cortar aquí, ¿sí? Para no infectar, ¿no? El riesgo de infectarse, de enfermarnos, ya vimos, ¿no? Infectarnos depende de la exposición.
enfermarnos de la inmunidad. Punto. ¿Sí? Eso es claro. ¿Sí? Ya vemos que la prima infección se produce por la inhalación de las partículas tuberculosas. ¿Sí? Partículas de 1 a 5 micras tienen 3 bacilos en su interior y con eso nos enfermamos. Partículas más grandes de 10 micras se caen al piso y no son infecciosas. Partículas de 5 a 10 micras entran al pulmón, en los bronquios y son eliminadas. Las peligrosas son las de 1 a 5 micras, que quedan en el ambiente con 3 bacilos y son inhaladas y van al pulmón. ¿De acuerdo? Necesitamos 10 bacilos para infectarnos, es decir, 3 gotitas de estas ya nos podemos infectar. ¿De acuerdo? ¿A dónde van? A la zona mejor ventilada del pulmón. Zona subpleural del lóbulo inferior. Ventilada, en aire, ¿no? Más allá. ¿Aló? ¿Aló? Doc, Sí, dígame, dígame. No, no tengo citas, no estoy atendiendo la consulta. Okay. Me importa que nos quedemos en tuberculosis más tiempo, ¿no? Porque sí me interesa hacer hincapié. Esto, Doc, ¿no? una pregunta. Dígame. ¿Por qué la zona mejor ventilada del pulmón es la subpleural en el lóbulo inferior y no en el lóbulo superior? Ventilación le entendemos nosotros como el ingreso y salida de aire. ¿Sí? Entonces, ingresa y sale aire a la zona que más se mueve. ¿Sí? ¿Me explico? En las partes inferiores hay mayor movimiento de aire que en el ápice. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque se contrae el diafragma y le jala más ¿a quién? A la parte inferior del pulmón. Se distiende ¿quién? Más la parte inferior. La parte superior se distiende menos. A eso me refiero. Entonces, al ser mejor ventilada, entran más gotitas a esa parte. ¿Me explico? No es que tenga más oxígeno necesariamente, no. Es la que tiene mayor entrada y salida de aire. Entonces, las gotitas entran allá. Por eso, ahí se impregnan los bacilos primeramente aquí. ¿Sí? Aquí. Luego, se diseminan por vía linfática y van al ganglio y me forman el complejo primario. Estoy hablando de primo infección tuberculosa. No quiere decir que no haya granulomas arriba, también puede haberlo, ¿no? Pero habitualmente la mayoría de primo infecciones son aquí, porque es la zona mejor ventilada, porque lleva mayor cantidad de aire en cada respiración. ¿De acuerdo? Es un aerobio estricto. Por lo tanto, se desarrolla donde haya mayor cantidad de oxígeno. ¿Sí? Eso sí. Es importante. Ahí el macrófago alveolar le ingiere al bacilo y lo tiene detenido. Hay algunos anticuerpos que no lo destruyen, pero se presentan, ¿no? Y la inmunidad celular es la más importante. Se desarrolla inmunidad celular como ¿cómo se llama? Reactividad retardada. ¿Sí? A las 4 u 8 semanas. ¿Sí? Por los CD4. Y los CD4 le detienen formando los granulomas. Y ahí se queda la infección. Pero antes de las 4 a 8 semanas, el bacilo puede escaparse. ¿Sí? Antes de quedar en el granuloma y puede diseminarse linfohematógenamente, tempranamente. Y puede quedarse en la región apical o en cualquier órgano. Por eso nos explicamos por qué un paciente puede tener TB meningia. Se escapó el bacilo y quedó ahí. Cuando se reinfecta o se reactiva, ¡pac! De nuevo se activa el bacilo donde estaba. ¿Se da cuenta? Entró el bacilo a la zona media del pulmón. Ahí puede escaparse. Linfohematógenamente se disemina. O la inmunidad puede detenerle a tiempo y dejarle ahí.
¿De acuerdo? Y ahí el bacilo no nos ocasiona ningún problema. Eso es importante. Repito, la hipersensibilidad retardada por medio de CD4 es la responsable de formar los granulomas. Le detiene. ¿Qué pasa con un VIH? No tiene CD4. No hace granulomas. No detiene la infección. Se enferma rapidito. Y nos da formas de tuberculosis sin lesiones granulomatosas. Por eso la radiología del VIH es casi sin cicatrices ni lesiones pulmonares. ¿Sí? Por eso no es lo mismo en un mundo computente con cavernas y todo. Eso significa reacción. En cambio, ya hacen millares, infiltrados raros, neumonías. Eso es importante. ¿De acuerdo? Patogenia. 95% de la primera infección son asintomáticos. Oh, me infecté y no tengo idea. El 90% les controla como forma latente durante toda la vida. ¿De acuerdo? Y el 10% en toda la vida puede hacerse positivo. El 5% reactiva la TB primaria. Digamos, es primaria, sin reactivación. Y el 5% una TB de reactivación. ¿De acuerdo? 90% asintomáticos. 95, 90 de cuenta. El 10% de esos TB primaria y la otra de reactivación también. En cambio, que en el SIDA, el 50% ya vimos, se hace TB. Ya vemos, ¿no? La reactivación tuberculosa, ya no es primera infección, ya me infecté, me quedé ahí. Esta aparece en pacientes que tuvieron contacto anterior al bacilo. ¿Ya? Sí, primera infección. Y puede ser